Bienvenidos, bienvenida a quienes estén viendo el video de forma asincrónica eh, a la clase del día 27 de abril, en donde comenzaremos con la congruencia de triángulos, porque hay axiomas de congruencia de triángulos. En realidad, un gran axioma. Y fíjense que primero se da el axioma de congruencia de triángulos y luego se define lo que es la congruencia de triángulos. Porque el axioma de congruencia de triángulos no nos dice cuándo dos triángulos son congruentes, sino que nos da una propiedad que tienen los ángulos congruentes. Este axioma dice que si dos triángulos, ABC y A', B' y C', se cumplen las siguientes condiciones, y fíjense que son solamente tres. AB congruente con A', B', y AC congruente con A' y C', es decir, dos lados del triángulo congruentes, y el ángulo entre ellos congruentes, entonces también se cumple que los otros dos ángulos, los otros dos pares de ángulos son congruentes. No nos dice que un triángulo sea congruente bajo esas condiciones, nos dice que los otros lados, los otros ángulos son congruentes. En otras palabras, el axioma indica que en el caso de triángulos congruentes, los ángulos congruentes se oponen a lados congruentes. Ahora, como definición, dos triángulos se dicen congruentes si cumplen las siguientes condiciones, y aquí están todas las condiciones de que todos sus lados correspondientes sean congruentes y todos sus ángulos sean congruentes. Y se utiliza este símbolo, el signo igual con una olita, con una colita de chancho, no sé cómo uno prefiera decirle. Congruente. ¿Cómo se escribe este símbolo en lenguaje matemático? En látex, y por lo menos aquí en el editor de ecuaciones de Word, es cong, de congruente. ¡Pup! Y hace el símbolo. Entonces, los criterios de congruencia, los que nosotros conocemos como el criterio ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado, 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 etcétera, se conocerán como teoremas. Y el teorema 2 es el primer criterio de congruencia. No sé si en este punto hay preguntas, chicos, chicas. Soy plenamente consciente de que mis clases a veces las hago un poquito rápido, de que apuntes que están pensados para ser revisados en 60 minutos, los revisamos en 40. Gracias, Bastián. Gracias, Constanza. Entonces, mira. Primer criterio. Si los triángulos ABC y A', B' y C' son tales que tienen dos pares de ángulos congruentes y el ángulo entre ellos congruentes, entonces son congruentes. ¿Qué está diciendo este teorema? Entonces, todas las demás congruencias se dan. Esa es la conclusión. ¿Qué sabemos? El axioma de congruencia me dice que si se dan estas condiciones, entonces los otros dos ángulos son congruentes. ¿Qué faltaría para demostrar entonces? Recapitulemos. AB congruente con A', B'. AC congruente con A', C'. Y el ángulo en A congruente con el ángulo en A'. Por axioma de congruencia, sabemos que el ángulo en B es congruente con el ángulo en B' y el ángulo en C es congruente con el ángulo en C'. ¿Qué faltaría para completar la congruencia?
el lado BC con el congruente con el lado BC, B', C'. Exacto, nos falta solamente un ladito, un ladín. Aquí está la explicación de lo que acaba de decir el compañero. Hay que tener los dos lados congruentes y un ángulo. Falta deducir que el tercer lado es congruente y los otros dos ángulos lo son. El axioma de congruente establece una condición y una deducción. Podemos decir entonces que B es el ángulo en B es congruente con el ángulo en B' y el ángulo en C es congruente con el ángulo en C'. Faltaría deducir que BC es congruente con B'C'. Y podemos demostrar este único punto por contradicción. ¿Qué vamos a suponer? Supongamos que todas las demás condiciones se dan, excepto BC no es congruente con B'C'. Esto significa que uno de los dos segmentos es mayor al otro. ¿Por qué? ¿Qué propiedad de los segmentos me dice que si no son iguales, entonces uno es mayor al otro? La tricotomía me dice que si dos segmentos no son congruentes, entonces uno es mayor que el otro. Vamos a tomar el caso de que BC es menor que B'C'. ¿Qué significa que BC sea menor que C'? ¿Qué significa que este segmento sea menor que este? Significa, según la definición de menor y mayor, que existe un punto D por aquí, tal que congruente BC con B'D. Sabemos pues, entonces, por hipótesis, entonces ya, existe un punto D en B'C', tal que B'D es congruente con BC, porque es menor. Por hipótesis, entonces, tenemos todas estas deducciones, o por hipótesis o por axioma. Esto quiere decir que como además B'D es congruente con BC, entonces los triángulos son congruentes. Lo que nos hace suponer que A'C' es coincidente con A'D, al estar opuestos a ángulos congruentes. Pero hemos supuesto que D es distinto a C', lo que es una contradicción. Entonces, por contradicción, no queda otra alternativa de suponer que BC es mayor que B'C'. Utilizando la tricotomía llegaríamos a una conclusión análoga, parecida, que no queda otra alternativa que deducir que BC es congruente con B'C'. Y entonces los triángulos son congruentes. Este teorema se le conoce como el teorema lado-ángulo-lado, o el criterio LAL. Nunca voy a olvidar la primera vez que una profesora me mostró esto. La profesora Marta se llamaba, en primero medio. Nos habló de los criterios de congruencia y no me voy a olvidar nunca jamás porque no le entendí en ese momento. Nosotros solo, como adolescentes estúpidos que éramos, hacíamos chistes malos con respecto al criterio ángulo, lado, ángulo. Y le decíamos, y nos decíamos entre nosotros, oye, debes darte un baño. Hueles a ángulo, lado, ángulo. Un chiste malísimo, pero efectivo en esa época. Para jóvenes entre 13 y 15 años, muy efectivo. Y sabe tener esos chistecitos así como bajo la manga, nunca está de más. Dile eso a un estudiante y no se le va a olvidar nunca más los criterios de congruencia. Ya. Segundo criterio de congruencia. Si dos triángulos ABC y A'B'C' son tales que tienen dos ángulos congruentes y el lado, un lado sobre, a ver, aquí hay que mencionarlo muy bien. Tienen un lado congruente y los ángulos sobre ese lado congruentes, entonces son congruentes. ¿Ya? La demostración, mira, al tener el teorema 12, el criterio lado, ángulo, lado, bastaría con deducir de que al menos un lado más es congruente.
Al menos uno. Haciendo suposiciones similares al teorema anterior, es decir, suponer, por ejemplo, que AB no es congruente con A'B' por contradicción, podemos demostrar por contradicción, supongamos que en particular AB es menor que A'B'. Voy a dibujar estos dos triangulitos. Tengo un triángulo, dibujo un triángulo cualquiera, le vamos a poner los nombres aquí grande, A mayúscula, fórmula látex. Por acá está el B, fórmula látex. Y por acá está el C, fórmula látex. Ya. Oye, una pregunta, mira, ¿cómo construir con GeoGebra un triángulo congruente a otro? Hay muchas formas. Por ejemplo, podría dibujar aquí una recta y dibujar el simétrico. Simétrico a esta recta. Y aquí tengo un triángulo que es congruente. Esa es una alternativa. La otra alternativa es con la regla y el compás. Dibujo aquí el punto A' y con el compás traslado esta y esta por aquí. Entonces, este puntito hace que estos dos triángulos también sean congruentes por regla y compás. Y eso, fíjate, no, aquí puedo mover esto, pero este ya no se puede mover. Y esos dos triángulos también son siempre congruentes. Formas distintas de construir un triángulo congruente. Clic derecho, objeto visible y desaparece desaparece de la vista, pero no de la construcción. ¿De acuerdo? Entonces tenemos por aquí el puntito A' con fórmula látex. Hay alguien que me está escribiendo acá en el chat. Oh, dice Martín. Por acá está el puntito B', fórmula látex. Luego el puntito C', fórmula látex. Yo lo escribo así en fórmula látex porque en realidad encuentro que esta tipografía es como más matemática, más seria. Ya. ¿Qué está diciendo esta demostración? Tenemos el teorema anterior, el que tiene lado, ángulo, lado. Con este teorema basta con deducir de que al menos un lado más es congruente. ¿Por qué? Mira, voy a marcar con un color distinto los segmentos que son congruentes, que en realidad es uno. Este segmento es congruente con este segmento. Y a su vez, este ángulo, no, pero al revés. Este ángulo es congruente con este. Lo primero que voy a hacer es a este ángulo sin etiqueta y este ángulo sin etiqueta. Sin etiqueta y con otro color. Ahora con rojo. Ahí. Ahí tengo los ángulos y los segmentos que son congruentes. Entonces, bastaría con demostrar de que, por ejemplo, este segmento
es congruente con este, y por el teorema anterior ya podría deducir que los triángulos son congruentes. Eso dice esto. Entonces, por contradicción, supongamos que uno es menor que el otro. Supongamos que AB es menor que A'B'. ¿Qué significa en términos geométricos que AB sea menor que A'B'? Que la medida del segmento sea más pequeña. No tenemos el concepto de medida todavía. A pesar de que es correcto lo que me dices. Disculpe, profe, ¿cuál es la mayor? ¿AB o AB'? Ya, AB es menor que A'B'. Entonces que en A'B' se puede encontrar un punto D tal que AD es congruente con AB. Muy bien. Lo mismo que también dice María Ignacia. Quiere decir que por aquí hay un punto D. Tal que A'D es congruente con AB. A ver cómo lo menciona acá. AB es congruente con A'D. Ahora, utilizando el teorema 12, podemos deducir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'DC. DC'. Es decir, estos dos triángulos son congruentes. Según el teorema 12. Lo que haría que este ángulo, que lo vamos a poner ahora en amarillo, este ángulo congruente con este. Esos dos ángulos congruentes. Y eso es una contradicción. Lo que es imposible bajo el supuesto que B' es distinto a D. Entonces, por contradicción, AB tiene que ser congruente con A'B'. Y por el teorema 12, los triángulos son congruentes. Este es nuestro conocido como criterio ángulo-lado-ángulo. Una definición de triángulo isósceles. Ojo con esta definición. Un triángulo se llama isósceles si dos de sus lados son congruentes. Se llama base al tercer lado y ángulos basales a los que están sobre él. O sea, la definición dice que los lados son congruentes. En cambio, el teorema 14, los ángulos basales de un triángulo isósceles son congruentes. Demostración, una pequeña pista para que quede de tarea. De darse un triángulo isósceles y compararlo consigo mismo. Inténtelo. Inténtalo si es lo que quieres tú. Lo mismo con el teorema 15. Si un triángulo tiene dos de sus lados congruentes, entonces es isósceles. El 14 y el 15 son recíprocos entre sí. Luego podríamos contar con el tercer criterio de congruencia. Teorema 16. Si los lados de un triángulo son congruentes, entonces los triángulos son congruentes. En otras palabras, si AB es congruente con A'B' y AC es congruente con A'C' y BC es congruente con B' y C', entonces los triángulos ABC es congruente con el triángulo A'B', C', el conocido como criterio lado, lado, lado. O como decíamos nosotros cuando pequeños, el criterio si lo leíamos, o sea, si el otro se leía LAL, el otro ALA, porque este no lo podíamos leer Estos tres teoremas, 14, 15 y 16, chicos, chicas, tarea. Piénselos, reflexiónelos. Definir algo, ojo con esto, para el tema de los ángulos rectos. Definir algo no asegura su existencia. Recordemos un ejemplo clásico, el conjunto de Russell. R es un conjunto tal que contiene a todos los X, tales que X no está en X.
Por ejemplo, estarían en este conjunto R los reales, porque el conjunto de los reales no contiene al conjunto de los reales, contiene números reales. La pregunta es, si R existe, ¿R pertenece a R? Se supone que no. Se supone que no pertenecería. Es que si no Y por pertenece lo a tanto, R no existiría. No, pero mira, si R existe, R no pertenece a R. Vamos a suponer que R no pertenece a R. Si R no pertenece a R, entonces cumple con la definición de R. Por Claro. tanto, pertenecería a R. Y si pertenece a R, entonces no cumple con la definición de R. Por tanto, no pertenece. Pero si no pertenece, entonces sí pertenece. Entonces, ya, por tanto, R no existe. No existe un conjunto con estas características. A pesar de que se pueda definir. ¿Ya? Nosotros definimos los ángulos rectos como aquellos que son congruentes con su suplemento. Pero, ¿existe realmente el ángulo recto? Veamos si sí o si no. Entonces, evidentemente podemos definir elementos, pero no necesariamente existirán. Entonces, un ángulo alfa es recto sí, solo si es congruente con su suplementario. Y el teorema 17 asegura su existencia. Los ángulos rectos existen. ¿Cómo vamos a demostrar? Mira, sobre una recta L se define un punto Q, cualquiera. Luego, teniendo un punto B perteneciente a L, B distinto de Q, y un punto A no perteneciente a L, se forma el ángulo AQB. Que aquí hay tres posibilidades para que se forme: de que sea justo un ángulo recto, de que sea un ángulo agudo o que sea un ángulo obtuso, a pesar de que todavía no tenemos esas definiciones. Se determina un punto alfa del lado opuesto a L respecto a A, de modo que QA y QA' sean congruentes y que el ángulo AQB sea congruente con el ángulo A'QB. O sea, de esta forma. Teniendo, según lo anterior, tres posibilidades. En los tres casos vamos a determinar el puntito C, que es la intersección entre el segmento A' y la recta L. Y vamos a tener tres casos. El primero es que C está entre Q y B. ¿Cierto? Si ocurre este caso, tenemos que AQC es congruente con A'QC, por el criterio lado-ángulo-lado. Luego, en particular, el ángulo AQC es congruente con el ángulo QCA, es decir, el ángulo que está en C en ambos triángulos. Como son suplementarios y congruentes, entonces es un ángulo recto. O sea, hay una posibilidad de que exista un ángulo congruente con su suplemento. Y aquí está construido. El caso 2, si C es congruente, es el mismo punto que Q, coinciden, en este caso, evidentemente los ángulos BQA y A'QB, que además son suplementarios, por tanto son ángulos rectos. O sea, son congruentes y por construcción ya son suplementarios. Y el caso 3, sabemos que los ángulos suplementarios a ángulos congruentes son también congruentes. Así es sencillo notar que el triángulo AQC, estamos aquí, es congruente al ángulo A'QC. Y se da el mismo caso que el 1. Y al ser suplementarios son rectos. O sea cual sea el caso, existen ángulos suplementarios que son congruentes. Por tanto, los ángulos rectos existen. Y aquí quiero remarcar algo, chicos, chicas, esto es motivo porque a veces una persona tiene un 5,7 en una prueba y no un 6. Porque hablan de ángulo de 90 grados. Y no tenemos medida de ángulo todavía. O por ejemplo, como pregunté hace un ratito y me dijeron, es que la medida de este lado es mayor a este. No tenemos medida de ángulo todavía.
Por tanto, no podemos hablar de que uno sea mayor que el otro, significa que sus medidas es mayor que la otra, a pesar de que algo que vamos a demostrar, evidentemente. Con esto podemos comparar ángulos y ya podríamos decir cuándo un ángulo es mayor a otro. Queremos determinar cuándo un ángulo es mayor, igual o menor que otro. El desafío es hacerlo sin contar aún con la medida para ángulos. Mira, sean alfa y beta, dos ángulos no extendidos. Si copiamos beta sobre alfa de modo tal que compartan un lado, utilizando el ángulo beta prima, teniendo un lado no compartido del mismo lado respecto del que es compartido, oye, qué complicado eso. En el fondo están diciendo esto. Tengo un ángulo y otro ángulo por acá. Y este ángulo es alfa y este ángulo es beta. Por ejemplo, ahí. ¿Qué me dicen? Vamos a copiar el ángulo beta de tal forma que compartan un lado y que tengan otro lado que no es compartido. O sea, vamos a dibujar aquí un tercer lado, de tal forma que aquí se genere un ángulo beta prima, que va a ser este va a ser nuestro ángulo beta prima. Algo así es lo que me están describiendo. ¿Ya? Obviamente estos dos ángulos yo no los construí congruentes. ¿Ya? Podemos decir que, o sea, la explicación que se da ahí es para construir lo que acabo de mostrar en GeoGebra. Si el lado no compartido de beta prima está en el interior de alfa, entonces alfa es mayor que beta. Es decir, si este ladito rojito quedó por aquí, entonces alfa es mayor. Si coinciden los lados, entonces son congruentes, y si el lado rojito quedó más allá, quedó fuera del ángulo, entonces beta es mayor. Esa es la comparación de ángulos. Para que sea relación no es necesario utilizar el símbolo, menor igual o mayor igual, para que sea una relación de orden. ¿Ya? El teorema 18 es el teorema de la tricotomía de comparación de ángulos. Si alfa y beta son ángulos, entonces se cumple una y solo una de las siguientes opciones. ¿Cómo demuestro este teorema? Si supongo, por ejemplo, el caso 1, entonces tengo que demostrar que el caso 2 y el caso 3 no se cumplen. Si alfa es menor que beta, significa que al copiar uno sobre el otro, compartiendo un lado y teniendo los lados no compartidos del mismo lado respecto al compartido, ocurre que el lado no compartido de alfa está en el interior de beta. Se descartan las otras opciones por el teorema del rayo al interior de un ángulo, es decir, suponer que existe al menos un punto distinto del vértice en común de los lados no compartidos significa que todos los puntos de los lados no compartidos coinciden. Esto es, los ángulos son congruentes, lo que sería una contradicción. De igual forma, se descarta que existe un punto del lado compartido del ángulo alfa en el exterior del ángulo beta. Las otras dos partes de la demostración quedan como ejercicio. Teorema 19. No sé si aquí hay dudas, preguntas, porque o sea, es algo difícil de leer y de mencionar, pero una vez que uno entiende a qué se refieren estas como definiciones un poquito enrevesadas.
Perfecto, perfecto. Oye, yo espero ese ratito. Hasta que al menos uno de ustedes me responda, uno o una. En realidad, porque quiero dar el espacio de que siempre alguien pregunte, ¿ya? Hay ciertas propiedades de la comparación de ángulos. Un muy buen ejercicio es demostrarlas, ¿ya? Repito, hay muchas cosas que quedan como ejercicios. Por eso yo no hago guías de ejercicios en geometría. Porque muchas de las demostraciones quedan como ejercicios. Una pequeña definición. Un ángulo menor a un ángulo recto se llama agudo. Un ángulo mayor a un ángulo recto se llama obtuso. El teorema 20 dice que todos los ángulos rectos son congruentes entre sí. No es muy difícil esa demostración. Y para terminar el día de hoy, definimos dos rectas L y M se llaman perpendiculares. Si se intersecan o intersectan, formando un ángulo recto, se utiliza el símbolo L perpendicular a M o una T invertida, si usted quiere. La recta L se llama bisectriz perpendicular o simetral del segmento AB si es perpendicular al segmento y pasa por un punto medio. Una de las cosas que nos hemos fijado en el área de geometría de la carrera es que con estas definiciones hay ciertos problemas. Entonces, tienen ustedes ahí el apunte del librito de geometría escolar, donde están definidas todas estas rectas que inciden en segmentos y en triángulos. Que es una simetral, que es una bisectriz, que es una mediatriz, que es una transversal de gravedad, cuál es el ortocentro, cuál es el incentro, cuál es el punto, el centro geométrico, etc. Una propiedad de la simetral es que todos sus puntos se equidistan de A y B. ¿Ya? Chicos, chicas, el día de mañana yo creo que sí voy a tener, o sea, de primera instancia vamos a tener la clase, pero la vamos a hacer muy, 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 muy cortita. La del jueves voy a subirles un video con esos contenidos y vamos a mover nuestro taller hasta la próxima semana. ¿Ya? Las notas del taller van a estar ya la próxima semana porque tienen plazo hasta mañana para subirlo, así que eso, sería eso por el día de hoy. Cuídense. No sé si hay preguntas, dudas, quejas, reclamos. Profe, se refiere al taller. GeoGebra. Exacto. ¿Es con nota? No, es diagnóstico, pero la idea es entregarlo. Yo le voy a... No, sí, sí. ¿Sí? ¿No era para el jueves? ¿No era para el jueves? A ver, veamos. Veamos, hay una sola forma de saberlo. Y Yo lo es tengo anotado para el jueves 29. taller diagnóstico, veamos. Para el 29, a ver. Jueves 20, ah, ya, el jueves. Sí, le quedan 2 días y 15 horas. ¿Ya? Chicos, chicas, es diagnóstico, pero yo a usted con este diagnóstico yo le voy a devolver la rúbrica con en qué lugar, digamos, qué puntaje obtuvo con la rúbrica. Así usted va, entre comillas, a calibrar su propio trabajo y decir, a ver, necesito hacerlo mejor que en esta ocasión para el taller 2 porque se va con nota, o voy bien. ¿Ya? Así que por eso es importante. Además que como diagnóstico también me sirve a mí para ver qué tanto se manejan con GeoGebra sin haber tenido necesariamente talleres o clases o clínicas, no sé cómo llamarles. Dicho eso, por mi parte, cuídense, pórtense bien, acuéstese temprano, háganle caso a la mamá, casa sí, calle no, alcohol, jabón y agüita. Si está en una comuna que pasó a transición, como en el caso de mi comuna, no salga igual, no es necesario. A menos que sea ultra necesario. Nos vemos, no olviden de pestañear, adiós.